Partidos políticos, ¿qué son y qué rol juegan en la democracia? ¿Cómo han cambiado los partidos políticos a lo largo del tiempo? ¿Por qué tanta gente desconfía de los partidos y qué se puede hacer al respecto? Esto y más en este episodio de tu podcast Política pa'l Pueblo. Una de las instituciones fundamentales para la democracia, pero también una de las instituciones más criticadas, los partidos. De eso vamos a hablar hoy en Política para el Pueblo, retomando un tema que vimos en el episodio 3 de este podcast, donde hablamos de actores colectivos y vimos las tres grandes tipologías de actores colectivos, movimientos sociales, grupos de interés y partidos políticos. Y para ahondar en partidos políticos, tenemos una invitada de lujo aquí en Política para el Pueblo. Es una persona que podemos presentar de muchas maneras, exdiputada, mujer de Estado, hija de héroes nacionales, pero en esta ocasión la quiero presentar en función de su trayectoria en partidos políticos. Le voy a decir ahora, pero primero con nosotros, Minú Tavares Mirabal. ¡Bienvenida! Bienvenida a Política para el Pueblo. Muy bien, qué bueno de estar de este lado porque los veo siempre del otro lado. Minú es patrona. Sí, Minú es patrona de este podcast. Sí. Eso también es parte de su currículum. Y hablando de esa trayectoria, les quería decir que Minú es una persona ideal para hablar de partidos políticos porque ha participado y militado en partidos políticos desde que era adolescente, empezando en el Partido Comunista Dominicano, el PCD, a los 13 años, ¿verdad, Minú? Así es. ¿A los 13? A los 13 años. ¡Wow! Luego, ya como adulta. En la juventud yo empecé en la que se llamaba Fuerza Juvenil por el Socialismo. Oh, wow. FJS, Fuerza que Crece. Ahí está. Muy bien. Como ¡Wow! mujer adulta, entró en las filas del Partido de la Liberación Dominicana cuando era el antiguo PLD, haciendo todo el proceso de los círculos de estudios para entrar, cuando era un partido de cuadros. Y finalmente, luego de 18 años en el PLD y de renunciar, tiene también la experiencia de haber fundado un partido político en República Dominicana, Opción Democrática, en 2015, que presidió hasta el año pasado. Así que un placer Y que sigo tenerte siendo aquí. de su dirección política. Así es. Así que tiene toda la experiencia para hablar de este tema de partidos políticos. Y como siempre, antes de empezar, vamos a recordar que puedes ver este capítulo completito haciéndote Patreon, al igual que Minú. Así que apoya este proyecto posible gracias a nuestros Patreones. Gracias por estar aquí. El podcast de la Escuela Política para elevar tu nivel de entendimiento de la realidad política y empoderarnos. Y vamos a empezar este tema de los partidos, como siempre, con una frase del día. A cargo de Laura, Nanita. La frase del día. Con ustedes, gracias a Política para el Pueblo. Ok, muy bien. La frase del día. El término partido empezó a utilizarse sustituyendo gradualmente el término derogatorio de facción, al irse aceptando la idea de que un partido es forzosamente una facción que no es forzosamente un mal y que no perturba forzosamente el bonum comune, el bien común. Eso es una frase de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori, uno de los principales autores referentes en temas de partidos políticos, en su libro que se llama así mismo, Sistemas de Partidos Políticos. Gurú. Un Sí, gurú, gurú. sí. Yo me leí un libro de él que se llama así mismo La Democracia, creo. Sí. Wow. Que es 30 cortico. lecciones de democracia. Ese mismo, ese Nani. mismo. Ese se merece un programa Sí. dedicado libro. a él. Sí. Sí. Ese libro Bueno, me encantó habría que porque- verlo a la luz de hoy, pero Sí, yo creo a la que luz sigue de hoy, vigente. como quiera, sigue mereciéndose un programa. A mí me encantó porque era un libro súper simple, súper Sí, fácil de él entender. es fácil de leer. Y en esta frase, pues, nos plantea el origen de los partidos como una facción, como un grupo dentro de la sociedad, ¿verdad? Que no voy a abundar más porque vamos a pasar al concepto del día con Eduardo Acevedo. Justamente hablemos de Giovanni Sartori. Hace una explicación etimológica muy interesante, muy nutritiva, de dónde surge la palabra partido. Sabemos que surge los partidos como fenómeno histórico a la luz de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Sin embargo, Sartori analiza cómo la palabra se introduce en el vocabulario político. Surge en oposición, o no necesariamente en oposición, sino que habían dos palabras que se parecían
para designar un fenómeno parecido a lo que es un partido político, que eran facción y era también secta. Entonces, estas dos palabras denominaban ciertas agrupaciones que tenían un tinte negativo, como decía Nanita. Una facción era un grupo que buscaba sus intereses y que no necesariamente buscaba el bien común de la sociedad, que decía Nanita. Cuando los partidos empiezan a formarse, entonces la palabra empieza a utilizarse por su utilidad semántica y que estaba describiendo una nueva realidad que no se había formado antes en la sociedad. Entonces, partido viene de parte, de partir. Sin embargo, se dice Sartori que se introduce muy cercana a la palabra secta, que es una palabra que ya se usaba en la terminología política. Así que de cierta manera, secta, que también se usó para denominar eventos religiosos extremos, de cierta manera esa concepción salpicó a los partidos y pasó a describirse como una especie de secta o facción que querían disputar el poder. Así que en sus inicios etimológicos podemos ver que viene influenciado desde ya con una connotación un poquito negativa los partidos. Pero sabemos que un partido es un grupo de ciudadanos que tienen una ideología en común y buscan disputar el poder. Sin embargo, cuando se introduce, viene con algunas connotaciones negativas, ciertamente. O sea, que no es de ahora que los partidos tienen mala imagen, desde su nacimiento. En su concepción terminológica viene con una concepción no tan positiva. Entonces, Minú, cuéntanos, ¿cuál es el rol de los partidos en la democracia y cómo explicarías lo que es un partido? Bueno, la verdad es que no debe sorprender a nadie que vengan con una connotación negativa. ¿Por qué? Porque tienen una función de transformar, de dirigir, de administrar lo colectivo. Y eso siempre tiene enemigos. Entonces, y además surgen en ese momento, ustedes se referían a la Revolución Francesa, sobre todo, a donde también se hizo la distribución entre izquierda y derecha, que está tan relacionada con el tema de la ideología y del pensamiento de los partidos, porque se sentaban a la izquierda y se sentaban y los que se sentaban a la derecha, y eso terminó definiendo la ideología que representaban cada uno de esos grupos. Entonces, en el propio origen hay un cuestionamiento a la existencia misma de esa organización de carácter político, porque era una manera de cuestionar, de poner en entredicho el poder tal y como se concebía hasta ese momento. Recuerden lo que significó la Revolución Francesa para el inicio del capitalismo. Igualmente en el caso de los norteamericanos. Un pequeño briefing de qué ruptura tan importante significó la Revolución Francesa y por qué los partidos son tan importantes en esa ruptura. Bueno, brevemente puedes abundar ahí. Bueno, no me gustaría terminar como de contestar la pregunta, pero de todas maneras la Revolución Francesa fue el movimiento social, político más importante en los últimos 2-3 siglos, 2 siglos y medio más o menos, que después ha seguido con otros movimientos como la Revolución Rusa, por ejemplo, o en nuestro continente como la Revolución Cubana o la Revolución Mexicana antes, y quizás yéndonos un poquito más lejos, con la Revolución en Haití y la ruptura con el poder establecido. Entonces ahí es donde se da esa ruptura con una oligarquía, con un gobierno que era un gobierno de las élites absolutas que habían llegado al abuso, además de ese poder que tenían, y aún los líderes monárquicos absolutistas. Porque todas esas revoluciones marcan el nacimiento de repúblicas y la distribución del poder, ¿no? Entonces, exactamente, todo eso está relacionado. Acuérdense ustedes que el rey Luis XIV decía: el Estado soy yo. O sea, el rey sol. El absolutismo. El absolutismo total. Entonces, claro, no le gusta a nadie que la gente se organice. Y que se organice, que se junte para luchar por hacer realidad las ideas
alrededor de las cuales se unen. Y eso es lo que son o deben ser los partidos políticos. O sea, lamentablemente, en la República Dominicana, nosotros tenemos partidos políticos en general que se diferencian muy poco entre ellos porque no responden a una propuesta ideológica, porque no responden realmente a concepciones diferentes de la sociedad que quieren gobernar, que quieren dirigir. Entonces eso es, pero eso es lo que son los partidos políticos, organizaciones de gente que quiere alcanzar el poder. Y para alcanzar el poder se organiza, se alía y decide llevar adelante estrategias, decide llevar adelante propuestas y decide competir. Si es en democracia o no, podemos hablar más adelante de eso, pero eso es lo que hacen los partidos políticos, luchar por el poder. Y eso es lo que hace la política también. O sea, la política es para luchar por alcanzar el poder. Y no le gusta, ¿no? A quienes lo detentan el poder. Eso no le gusta para nada. Entonces, por eso tiene tantos enemigos. Todo lo colectivo siempre tiene muchos enemigos y más ahora con el auge del neoliberalismo en el mundo, en el cual no solamente se cuestiona la existencia de los partidos políticos, de la democracia, porque el neoliberalismo es un sistema muy antidemocrático y lo estamos viviendo, para que no quede dudas, en carne propia en el mundo de hoy. Y la política en términos generales. Todo lo colectivo, si tú te pones a ver, no es solamente los partidos políticos. O sea, ¿qué es lo que más se critica y cuáles son las instituciones que más se satanizan? Aparte de los partidos políticos. Los sindicatos. Los sindicatos. Tuvimos un episodio sobre eso. O los poderes del Estado en los que hay una representación más colectiva, como el Congreso. Fíjate que la gente habla del Congreso como si el Congreso fuera exactamente lo peor. Se denuncia lo que se hace en el Congreso y no se dice nunca qué pasa con el Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo tiene una relación directa con ese Congreso. Pero en fin, aquí tenemos partidos que son siglas y que no tú diferencias cuál es la diferencia entre la obra de gobierno de los tres partidos que han dirigido la República Dominicana en las últimas décadas. ¿Cuál es? ¿Qué es, aparte de elementos que no necesariamente y no son coyunturales, cuál es la diferencia? Sí, no, definitivamente. Los partidos aquí uno no puede identificar, apoya estas cosas o defiende tal cosa, como que aquí es una lucha de poder por tener poder y ya, no porque queremos lograr esto cuando lleguemos al poder. O sea, no es que esté malo querer tener poder. Claro, pero ¿para qué lo quieren? Lo cuestionable es para qué. ¿Para qué? Sí, Exactamente. Eso quería preguntar. Entonces, o sea, el poder por el poder. No sé si por ahí va tu pregunta, Nani. O sea, ¿para qué el poder? Bueno, no era una pregunta, era como abundante. Pero sí iba una pregunta luego de eso. Porque, es la lucha de poder. Y los partidos, por ejemplo, en el momento que más se destacan es cuando están en campaña. Entonces, la pregunta que me imagino que mucha gente se hace es, ¿qué hacen los partidos cuando no estamos en campaña? Bueno, se supone que son los momentos más importantes. ¿Cómo? Claro. ¿El momento más importante? Así es. Porque los partidos, ¿qué es lo que son? Arrancamos de ahí. Son organizaciones de personas que tienen y que se han unido en pos de una idea, de un ideal común. Okay. ¿Cómo tú lo haces eso? Vuelvo otra vez a la democracia, entrecomillada. ¿Cómo tú lo haces eso? No es venciendo, porque vencían los monárquicos, vencen o intentan vencer los regímenes totalitarios, los dictadores, lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Pero se supone que en una política ejercida en democracia, la única manera de hacer eso es convenciendo, no venciendo. Entonces ahí
Ahí, Ok. ahí no estamos. imponiendo Entonces, la ¿en fuerza. qué Me gustó momento esa, tú me haces gustó eso? esa. No es en la Persuasión. campaña. La campaña es como la parte más carnavalesca de todo esto. Sí. Y lamentablemente se ha convertido en las últimas décadas y en este auge del neoliberalismo en lo que pareciera ser el centro de la política. Mm. O sea, es la Ujú. aspiración individual, la candidatura, la búsqueda de ganar elecciones y la política, vuelvo otra vez a decirlo, es mucho más que eso. O sea, que nosotros logramos simplemente con ganar elecciones si a la hora del none, como decimos, no vamos a hacer nada cuando lleguemos al poder. Y eso quizás es también, y aprovecho ahí para vincularlo, es quizás también lo que explica de alguna manera la crisis que hay hoy en las izquierdas y en el progresismo. Pero lo dejo tirado ahí bueno, como sí, una pero- provocación no, No, eso también. esa ahí viene va. ahorita, no te Sí, no, preocupes. y yo quiero conectar eso con una pregunta. Si efectivamente tenemos partidos políticos que, tanto en República Dominicana como en otros países, que están vaciados del ideal de una sociedad y simplemente se organizan para llegar al poder, para disfrutar del poder, no para construir una sociedad diferente. ¿Tiene eso que ver con el modelo de partidos políticos? ¿Le podríamos poner un nombre a ese tipo de partido político? Lo que necesitamos entonces es saber diferenciar entre diferentes tipos de partidos y podemos ver modelos diferentes en otros países o cómo se explicaría, ¿no? esa dinámica.